Buenos días, ingeniero. Estoy grabando en este momento las clases. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Jordán Plúas, Luis Alcibar, Alinson Cantos, Joan Almeida, Astrid. Todavía no recibo ningún tipo de oficio indicando los que no pueden tener cámaras. Yo estoy apuntando en el cuaderno quienes no me encienden la cámara para después hacer mi informe. Buenos días, ingeniero Alcibar. En estos momentos yo me encuentro con dos compañeros más. De pronto podamos recibir la clase de los tres en una misma cámara. Ya, ¿quiénes están? Con Angie Zambrano, David León y mi persona que es Astrid Villagómez. Zambrano, León y Villagómez. Listo. Alexandra Quinto no enciende la cámara. La única que no enciende cámara. A ver, voy a compartir pantalla para comenzar el tema de hoy día. Permítanme un ratito. Un ratito que está abriendo la máquina. Listo. Alexandra Quinto dice necesario que realice uniforme. No sé qué será un uniforme. Será informe ha de ser. Si es necesario, señorita Quinto. Lo que le expliqué la otra vez. Que yo necesito hacer indicando quiénes son los que no se conectan. Porque el estar solamente con el nombre ahí no me da a mí una certeza de que usted está escuchando clase o no. Entonces, si no está ahí, no habría, creo, la posibilidad de que si tiene algún tipo de problema, en especial en esta materia, después esté indicando de que sí ha estado en la clase y a lo mejor no está en clase, ¿no? Entonces, para mí es una evidencia de que usted está en clase o no está en clase. Cuando uno está presencialmente, uno está en el aula. Virtualmente, usted debe estar frente a la cámara y encender la cámara. Ahora, si tiene problemas de equipos, de internet, de algún tipo de cosa, me lo envía por escrito. A ver, ya voy a compartir con ustedes.
Ya, si me recuerdan, por favor, la semana pasada que estuvimos viendo la materia, esto de peligro creo que nosotros ya vimos, ¿verdad? ¿Hasta dónde vimos de peligro? Si me pueden recordar, por favor. ¿O no vimos esto de peligro y riesgo? Troya, Hola ingeniero, buenos días. ¿cómo le va, Troya? Muy buenos días. Vimos donde dice los riesgos se evalúan. Listo, muy bien, gracias. Riesgo clase A, B, M y B. Ah, ya vimos entonces toda esa parte. O sea, ya vimos lo que es una fuente, lo que es un acto y lo que es una situación, ¿verdad? Cuando nosotros hablábamos, por ejemplo, de la fuente del riesgo, perdón, del peligro, cuando hablábamos la fuente del peligro, ¿a qué nos estábamos refiriendo cuando decíamos la fuente del peligro? ¿Alguien? Que es solamente una situación con potencial de daño, de lesión y o una enfermedad. O sea, Ya, no te puede matar. ya. Nosotros habíamos indicado que cuando nosotros estábamos en una situación peligrosa, existían como tres elementos, como que se llama esa situación peligrosa, ¿no? Por ejemplo, a ver aquí, vamos a ver en esta imagen de aquí. Ya, en esta imagen de aquí, ¿cuál sería la fuente peligrosa aquí? La maquinaria. Exacto, Troya, muy bien. Esa sería la fuente de peligro, ¿no? La fuente de peligro es esa maquinaria. ¿Por qué? A ver, ¿por qué sería una fuente de peligro esa maquinaria? A ver, señor Reyes, ¿por qué cree usted que esa maquinaria sería una fuente de peligro? Que están debajo de esa maquinaria, o sea, puede haber un temblor. No le escucho, señor Reyes. O sea, porque le puede caer a las personas que se encuentran debajo de la máquina. O sea, puede haber Ya, muy bien, porque le puede caer esa máquina a esas personas que están ahí debajo, ¿no? ¿Usted cree que la máquina fue diseñada para colocarla de esa manera? O sea, la máquina fue diseñada para servir de paraguas para las personas para que no reciban el sol, No, ¿verdad? Esa ellos no se han fue para creado, la cual fue creada esa máquina, ¿no? Esa máquina fue creada para escarbar, para hacer zanjas, para tal vez nivelar terrenos, para eso fue creada la máquina. No fue para colocarla de esa manera. Entonces, por eso, esa máquina se convierte en una fuente de peligro en esa situación, ¿sí? Entonces, esa es la fuente de peligro, la máquina. Muy bien, señor Reyes. Señor Novoa, ¿cuál sería ahí el acto peligroso? Ah, vale, perdón, es que me hace interferencia con el micrófono. El acto peligroso sería ahí que los trabajadores estén debajo de la maquinaria. Ya, ese sería el acto y la situación, ¿no? El acto peligroso es colocar la máquina de esa forma. Ese sería el acto, ¿no? Colocar la máquina de esa forma y también estas personas que están aquí, estar recibiendo aquí como que se llama el sol, también se podría convertir en el acto, ¿no? Pero también es la situación. La situación es que la máquina les puede caer, ¿no? Entonces, imagínense algún movimiento telúrico, por ahí pasa un camión, mueve como que se llama la tierra y la máquina les cae, porque la máquina solamente está suspendida por la pala mecánica y en la parte de adelante está como que se llama lo que es la cuchareta, creo que le llaman, bueno, la pala creo que es la de adelante y la cuchareta la que está acá, ¿no? Entonces, se puede mover y les puede caer. Entonces, esa sería la fuente, sería la máquina. El acto sería colocar la máquina en esa situación, colocarse debajo de la máquina el acto, y la situación peligrosa es que la máquina les puede caer encima. Sí, la máquina les puede caer encima y les puede ocasionar algún tipo de daño, ¿no? Ojo, la fuente es la máquina, el acto es colocarse debajo de la máquina, colocar la máquina en esa posición y la situación peligrosa es que la máquina les puede caer encima, ¿no? Veamos otro ejemplo.
acerca de una situación peligrosa, ¿no? A ver, señorita Villagómez. Buenas, sí, dígame. Ya, ¿qué le pasó con su cámara? Era porque como estoy conectada a datos, entonces la apagué un rato para que no se me entere. ¿No? ¿Qué? ¿Se le colapsa? ¿Qué le pasa con la cámara? No se me corte el color. Ya ahorita la aprendí, ¿no? Lo que pasa es que estoy conectada a datos. No es lo mismo estar a datos que cuando estoy conectada directamente del internet. Entonces, cuando prendo la cámara, como que a veces intercorta lo que usted está diciendo. Entonces ya la apagué para poder escucharme. Ya, eso por favor por escrito me lo envía. A ver, señorita Villagómez. Aquí en esta imagen, Por lo que usted nos está indicando. sí, en esta imagen, ¿cuál sería la fuente de peligro aquí? La fuente del peligro sería el carro, porque está sostenido solo de unos palos. No se Ya, está entonces, utilizando la fuente adecuada. sería el carro, ¿verdad? Señorita Coraima Carló, ¿cuál sería el acto peligroso aquí? Le puede caer encima. El acto. Esa es la Estar debajo situación. del carro. Sí. El acto sería colocar estos palos de esta manera, ¿no? Eso sería el acto peligroso, ¿no? Colocar estos palos de esta manera. Y la situación peligrosa sería que el carro pues le caiga al señor, ¿no? Ojo con eso, pueden ser temas como que se llama de evaluación. Yo le puedo poner cualquier imagen y ustedes tienen que identificarme la fuente, tienen que identificarme el acto y tienen que identificarme la situación, ¿no? Para recordar un poco el riesgo, por lo general, bueno, no por lo general, sino siempre, el riesgo siempre se lo puede identificar. ¿Cómo lo identifico? Yo lo puedo ver, lo puedo oler, lo puedo escuchar, lo puedo palpar, ¿no? ¿Cómo lo puedo ver? Bueno, a través de la visión yo puedo detectar alguna situación riesgosa. Por ejemplo, yo aquí lo estoy viendo. Yo estoy viendo aquí, ¿no? Yo no necesito ser un técnico especialista para darme cuenta que esta situación es totalmente riesgosa. Entonces yo lo puedo ver. Pero hay, por ejemplo, ciertos peligros que tal vez uno no los puede ver, pero sí los puede escuchar, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, usted está en su casa y comienza a escuchar un dice, chupica, ¿qué es ese sonido? ¿Qué es ese sonido? Entonces, comienza usted a ver ahí hasta cuando se da cuenta que en el tanque de gas hay un escape de gas. Entonces, yo lo puedo escuchar, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que tal vez, en el caso suyo, vámonos poniendo en el caso de trabajo de ustedes, técnicos en medición y monitoreo ambiental. A ustedes les toca, por ejemplo, no sé, realizar un trabajo en campo, en alguna comunidad. Ustedes entonces escuchan cómo que se llama en esa comunidad, tal vez algún animal escuchan por ahí. No lo pueden ver, pero pueden escuchar. Se me ocurre un toro, una vaca. Ustedes escuchan que por ahí está mugiendo, que por ahí hay un ruido. Entonces ustedes automáticamente no ven. Ustedes ven el monte, pero no ven cómo que se llama el ruido. O sea, ustedes lo pueden escuchar. Entonces, ahí ustedes dicen, no, pero si ese sonido me parece que es de tal situación. Y ustedes se ponen alerta. Se me ocurre, ustedes están haciendo un trabajo de campo y le están pidiendo examinar ciertas sustancias que están en el agua o están en determinado sector en la tierra, no sé, en el aire, y ustedes huelen un olor un poquito raro. Entonces, ya ustedes, por ejemplo, como conocen lo que es el gas sulfúrico, entonces dicen, chúpica, esto me huele a este tipo de gas, ¿no? No lo puedo ver, no lo puedo oír, pero lo puedo oler, ¿no? Hay, por ejemplo, situaciones en el cual tal vez ustedes detectan el calor, ¿no? El calor, ustedes cogen y topan algún tipo de instrumento, tal vez en la tierra o alguna situación, ¿no? Y sienten que está muy caliente, que no es normal.
Entonces ahí ustedes pueden detectar que el estar eso caliente es una situación de peligro, porque no es normal que esté caliente ese espacio, esa área. Entonces, a eso se refiere de que el riesgo, perdón, el peligro yo lo puedo ver, lo puedo oír, lo puedo oler, lo puedo palpar, ¿no? En cambio, a diferencia del riesgo, el riesgo yo lo mido. ¿Y cómo lo mido el riesgo? ¿Qué es medir el riesgo? Bueno, es medir la cantidad de peligro que usted está enfrentando. Eso es como que se llama medir el riesgo, ¿no? El riesgo por lo general se mide. ¿Y cómo lo mido? Lo mido a través de métodos. Hay métodos de medición de ruido, como el método, por ejemplo, binario simplificado, que ya veremos más adelante. Está el método de William Fine, está el método de la NTP 330, hay el método ergonómico como el RULA, el REVA, el OWA. Hay, por ejemplo, también métodos que se utilizan para recoger muestras, en especial en el caso de ustedes, los métodos que ustedes tal vez van a implementar mucho es la recolección de muestras. Ustedes van a utilizar ciertos instrumentos que se llaman como captadores. Estos captadores son ciertos instrumentos, ciertos aparatitos que ustedes los ponen en determinadas áreas de donde las personas están trabajando, y estos captadores lo que hacen es recoger, como su nombre lo indica, es recoger a través del aire, ¿sí? Son como especie de unos filtros, ¿sí? Como las trampas de ratón. Imagínense ustedes una trampa de ratón. Entonces, ustedes lo colocan en ciertas áreas donde están las personas trabajando, y el aire se introduce por estos captadores. Adentro hay unos filtros con unas, perdón, con unas membranas muy susceptibles que atrapan como que se llama la situación de ese gas que está como que se llama contaminando, ¿verdad? Entonces, eso como que se llama me va a mí a decir qué sustancia tal vez puede haber ahí. Pero usted dice, bueno, ¿cómo? Yo voy a un laboratorio químico, y a través de ciertos reactivos ellos me van a decir qué tipo de gas, qué partes por millón existen, como que se llama, de cantidad de gas en ese sector. Entonces el gas es una sustancia química que puede ser nociva. Lo mismo, por ejemplo, eh, si son agentes patógenos en las cuestiones de riesgo biológico. Yo recojo muestras de agua, recojo muestras de suelo, recojo muestras, bueno, ya dije del aire, y yo llevo a analizar, ¿no? A un laboratorio, asimismo con cuestiones de ciertos reactivos, me pueden decir qué tipo de bacteria tiene, qué tipo de virus tiene, o qué tipo de hongo, qué tipo de moho, ¿sí? Tiene, como que se llama esa sustancia que yo he recogido, ¿no? Entonces, ya veremos también más adelante acerca de las recolecciones de muestras. Eso también es un tema que ustedes tienen que conocer, ¿no? Entonces, los riesgos, como dije, se mide la cantidad de peligro. ¿Y cómo los mido? A través de métodos que han sido creados, ¿no? Por ejemplo, ya les dije, el de William Fine es un método que se utiliza para medir los riesgos mecánicos. Ya veremos más adelante acerca de estos tipos de riesgos. El método NTP 330 mide todos los riesgos que hay. ¿Cuáles son los riesgos que hay en un área laboral? Pues hay riesgo mecánico, hay riesgo físico, riesgo ergonómico, riesgo psicosocial, riesgo biológico. Y riesgo físico, ¿no? Ahí tengo los 6 tipos de riesgos que yo puedo encontrar en un área de trabajo. Son 6 tipos de riesgo en el área laboral. Físico, químico, biológico, mecánico, ergonómico y psicosocial. Ojo con eso, ¿no? Entonces, estos riesgos yo los puedo medir a través de métodos. Ya veremos más adelante algunos métodos, ¿no? ¿Qué más creo que habíamos visto? Bueno, habíamos visto que dentro de lo que es el riesgo también entran algunos ciertos factores, como es la vulnerabilidad. Creo que habíamos explicado que la vulnerabilidad es la deficiencia, si queremos decir, bueno, no deficiencia, sino tal vez, fue la palabra, desventaja, ¿no? Esa sería la palabra, ¿no? La desventaja que tienen otras personas, o objetos tienen ciertas desventajas en relación a otras, ¿no? Por ejemplo, en este caso gráfico que estamos viendo aquí vemos nosotros que hay una situación de amenaza, como que se llama, a esta casa que está aquí, ¿verdad? ¿Cuál es la situación de amenaza? Que está este objeto que está en un plano inclinado, y con cualquier movimiento este objeto va a rodar por esta pendiente. Entonces va a llegar
¿sí? Va a tener una fuerza tan grande que va a llegar a esta casa. Y esta casa es vulnerable, ¿por qué? Porque está justamente en el camino. Si esta casa estuviera alejada de por donde esta bola va a poder rodar, entonces ya no sería vulnerable. Pero es vulnerable porque esta casa está en la trayectoria de esta roca, ¿no? Entonces por eso se vuelve vulnerable, como que se llama esta casa, ¿no? Entonces, una persona en área de trabajo, se me ocurre, ustedes están trabajando en un equipo de trabajo y hay 6 personas. En esas 6 personas hay una mujer que está embarazada. ¿Quién es más vulnerable de las 6 personas? Pues la que está embarazada. ¿Por qué es vulnerable? Porque una mujer embarazada, su situación fisiológica es diferente, es distinta. Esa persona tiene que llevar en su vientre pues una criatura que esa criatura se va a estar moviendo, peso, se me ocurre, tal vez hay que bajar una loma, una pendiente, a ella se le va a hacer mucho más difícil en relación a una persona que esté sana, ¿no? Dentro de por ejemplo, entre una mujer bien gordita con una que esté delgada, pues más vulnerable pues será la mujer gordita, ¿no? Porque ella tal vez se va a cansar mucho más que la persona que está delgada. En una carrera, se me ocurre, alguna situación de riesgo, ustedes tienen que salir corriendo. ¿Quién se va a quedar atrás? Bueno, se va a quedar la persona que está embarazada, o la persona gordita, o la persona que tiene problemas de alguna enfermedad catastrófica. Esa es un poco la situación de la vulnerabilidad, ¿no? Son las personas o elementos que tienen desventaja en relación a los demás, ¿no? ¿Qué más habíamos visto? Creo en cuestiones de lo que tiene que ver con el riesgo, vimos ya la vulnerabilidad. Nos dimos cuenta que dentro también de la vulnerabilidad existían unos elementos que estaban dentro de la... ¿Cómo, o sea, cómo yo puedo diferenciar una persona vulnerable de otra que no es vulnerable, ¿no? Bueno, a través del tiempo de exposición que esta persona está ante ese riesgo, ante la susceptibilidad que tiene esa persona ante ese riesgo y lo que es la resiliencia, ¿no? ¿Qué es la exposición? Bueno, es el tiempo en el cual yo estoy expuesto. Una persona, por ejemplo, se me ocurre, está Coraima y está, bueno, otra persona que está embarazada, ¿no? Coraima no está embarazada, hay otra mujer que sí está embarazada, ¿no? Las dos están, se me ocurre, 8 horas paradas, se me ocurre. Desde ahí hay un riesgo, pero hay 8 horas paradas. ¿Quién creen ustedes que a lo mejor va a decir, ah, no puedo ir, necesito un asiento? Pues la mujer embarazada tal vez, ¿no? Porque ella tiene más peso que Coraima, ¿no? Entonces, Coraima a lo mejor se me ocurre tiene, no sé, 60 kilos y la mujer embarazada pues tiene, no sé, 90 kilos, ¿no? Entonces es más peso, sus piernas van a tener más peso. Entonces eso la obliga a que tenga ella que sentarse mucho más rápido, ¿sí? A lo mejor, por ejemplo, Coraima resiste, no sé, se abstiene un poquito de tomar agua. La persona que está embarazada dice, no, necesito agua, me ahogo, me ahogo, me ahogo. Entonces, a eso se refiere. Entonces, la exposición del tiempo es un factor que influye mucho, que incide mucho en la vulnerabilidad. La susceptibilidad es el grado, como indica aquí, de fragilidad que tiene la persona, ¿no? O sea, las personas que están embarazadas, en el caso de la mujer, pues son mucho más susceptibles, les afectan mucho más rápido ciertas situaciones que una persona que no está como que se embarazada. O una persona que está en buena salud, con alguien que tiene algún tipo de enfermedad. La persona que tiene buena salud tiene mayor resistencia, resiste más. En cambio, la persona que no tiene buena salud es mucho más frágil, ¿no? La resiliencia es esa capacidad que tienen las personas de asimilar ciertas situaciones, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, Rosbelli Aroca, ¿no? Se me ocurre, Rosbelli, por ejemplo, está en una situación donde su jefe le llamó la atención, ¿no? Le llamó la atención tal vez en una forma fuerte, el jefe se había levantado con el calzoncillo al revés, y vino, le llamó la atención de una manera tan fuerte, y ella, como tiene una resiliencia baja, que casi el señor le tiene un odio y pasará 2, 3 días, 4 días, 5 días, una semana y no se le pasa el coraje, ¿no? Y tiene un coraje con él. Pero una persona que tiene una resiliencia alta, esa persona, ay, hace más, está medio loco por ahí, se levantó con el calzoncillo al revés, y de nuevo, como que se llama, tal vez a las horas o tal vez al día siguiente, ya como que nada hubiera pasado, ¿no? Eso es un poco la resiliencia. Hay personas, por ejemplo, que, no sé, se le murió un familiar, ¿no?
se le murió un familiar y hay personas que a veces están con la muerte de ese familiar a años, están un tiempo bastante prolongado, que no logran recuperarse de la muerte de ese familiar. En cambio hay otros que tienen una resiliencia alta y bueno, pasará tal vez una semana, 2 semanas, un mes, y ya de nuevo la persona vuelve a su estado normal, ¿no? Esa es la resiliencia. Siempre se lo representa como el resorte de la resiliencia, ¿no? Es la capacidad del ser humano de volver de nuevo a su estado normal. Entonces, en la vulnerabilidad existen estas 3 variables, ¿no? Exposición, susceptibilidad y resiliencia, ¿no? Ahí ustedes pueden medir una persona en cuestiones de vulnerabilidad con estos factores, ¿no? ¿Qué más habíamos visto? Bueno, aquí habíamos visto acerca de que yo voy a medir la cantidad, como que se llama, del riesgo. ¿Qué más? Habíamos visto clase A. Creo que eso es lo que me decían antes, era Troya, ¿no? ¿Sí? El riesgo clase A es el riesgo alto. Aquí yo ya estoy dándole un valor, como que se llama, al riesgo. Entonces yo estoy indicando que un riesgo clase A significa un riesgo que puede ocasionar muerte, invalidez, daños irreparables, lesiones. ¿Qué hace, como que se llama, el técnico en seguridad y prevención de riesgo laboral cuando después de que ha hecho una evaluación del riesgo y ha valorado que ese riesgo es alto, automáticamente el técnico pues lo que hace es parar la obra? Uno no puede trabajar en una situación de riesgo alto. En el caso de ustedes, por ejemplo, como tecnólogos en medición y monitoreo ambiental, si se hace un análisis del riesgo y ustedes se dan cuenta que van a hacer, por ejemplo, unas mediciones, unas tomas de muestra en una situación, por ejemplo, donde hay una contaminación muy alta y ustedes no tienen el equipo apropiado para poder hacer esa medición, pues ustedes no pueden, como que se llama, realizar ese trabajo, porque el riesgo es alto. ¿Y eso qué ocasiona que el riesgo es alto? Que ustedes se pueden morir, que ustedes pueden tener un accidente y ustedes pueden quedar lesionadas de por vida. Entonces, cuando hay esa situación, uno no puede intervenir en el trabajo, uno tiene que automáticamente paralizar. Ahora, si le quieren a usted, como que se llama, exigir que usted realice un trabajo en riesgo alto, usted se puede acoger al código de trabajo, en el cual en el código de trabajo dice que ningún trabajador se le puede imponer un trabajo que no pueda o no desee realizar. Ningún empleador, ningún dueño de empresa le puede a usted exigir un trabajo que usted no quiere. Y si él, no, que sí, no, bueno, la ley a usted como que se mal lo ampara. La ley le dice que en el decreto, perdón, en el código de trabajo indica que ningún trabajador puede estar obligado a realizar un trabajo que él no quiera, que él no pueda, que no esté en las condiciones, ¿no? Entonces no se puede realizar eso, ¿no? Entonces ahí entra un poco el técnico y trata de minimizar o eliminar ese riesgo, ¿no? Entonces el riesgo yo trato de bajarlo de nivel, ¿no? Tal vez llevarlo a un nivel medio o a un nivel bajo. Es lo que haría, como que se llama, el técnico en prevención y salud de riesgo. Un riesgo clase M o un riesgo mediano significan ciertos riesgos que tal vez no me va a dejar lisiado, no me va a causar la muerte, pero sí me va tal vez a ocasionar tal vez algún tiempo en que yo esté fuera de mi trabajo, ¿no? Una semana, 2 semanas, un mes. Y esos son, por ejemplo, riesgos, aquí hay algunos ejemplos, ¿no? Levantar de forma incorrecta una carga, eso puede ocasionar un desgarre, como que se llama, por la parte lumbar, un problema de inflamación en la parte lumbar, una tendinitis, ¿sí? En la parte, como que se llama por ahí, lumbar, ¿no? Entonces eso va a ocasionar que yo no pueda estar incorporándome, ¿no? O a lo mejor, por ejemplo, va a ocasionar de que yo tengo una caída y tal vez no sé, me fracturo, como que se llama, no sé, un brazo, y tal vez va a tener un poco alejado del trabajo un mes, por ahí 2 meses, ¿no? Son riesgos de clase medio, ¿no? Entonces, eso también, cuando hay un riesgo de clase medio, el técnico en seguridad y prevención de riesgo laboral, él lo que hace es ir solucionando el problema en el transcurso, el trabajador está realizando su trabajo. Él no para la obra, el técnico, y él lo que hace es, bueno, vamos a arreglar esto, ¿no? Vamos a dar las respectivas soluciones, ¿no? Entonces, no para la obra, pero él tiene que solucionar ese riesgo, pues, con el pasar del tiempo, ¿no? Ese es el riesgo clase medio.
Y el riesgo bajo significa que es un riesgo pues que no necesita paralizar la obra, o a veces como que se llama, no es necesario resolverlo tan urgentemente, ¿no? Puede esperar como que se llama su tiempo, ¿no? Entonces es un riesgo que a lo mejor no necesita que uno esté preparando un plan de acción muy elaborado, sino que nada más tal vez se toma decisiones así, se puede decir, sencillas, ¿ya? Y no pasa nada. Por lo general, uno siempre se preocupa por los riesgos medios y por los riesgos altos. Los riesgos bajos, por lo general, como que se llama, no es cosa como de gran importancia, ¿no? No es que no diga como que se llama que no se debe tomar acción, pero no es como un riesgo medio, un riesgo alto que hay que tomar acciones pues inmediatamente, o no dejar pasar mucho tiempo para hacer eso, ¿no? Bueno, aquí habíamos visto, aquí podemos nosotros ver los riesgos que yo les había indicado, los tipos de riesgos, ¿no? Tenemos el riesgo físico. El riesgo físico por lo general es este riesgo que está asociado con fenómenos físicos, ¿no? Como por ejemplo en este caso el ruido. El ruido es un fenómeno físico que tiene que ver con el sonido. Esta parte está dentro del medio ambiente y es una situación que una persona que está expuesta a un ruido que está más de los 85 decibeles, los decibeles es la unidad con el cual se mide como que se llama el ruido, ¿no? Los decibelios es el nombre de un científico, decibelio creo que era de apellido, y se le pone por eso decibel a esta unidad. Es una unidad adimensional porque no tiene alto, ancho, no es como por ejemplo, voy a medir una mesa, voy a pesar algún tipo de masa, no. Esto usted, el ruido usted no lo ve, tal vez solamente lo escucha, pero no lo ve, no lo puede oler, no lo puede palpar el ruido, ¿no? Solamente nomás lo puede usted escuchar, ¿no? Nada más, por eso es adimensional. Entonces el ruido, existe una tabla a nivel internacional y en nuestro país también se la utiliza, eso está en el decreto ejecutivo 2393, ya veremos en las próximas clases el marco legal, y ahí ustedes identificarán acerca de este documento, ¿no? Es un documento, así como ustedes tienen la ley de medio ambiente, creo que me parece que hay una ley de medio ambiente donde ustedes se basan su trabajo, nosotros también tenemos los profesionales en seguridad laboral, uno de las herramientas del marco legal es el 2393, ¿no? Ahí es donde nosotros verificamos, comprobamos si realmente están dentro de los parámetros ciertas formas de trabajo. Entonces, el ruido dice que un trabajador puede estar en una situación ruidosa sin equipos de protección personal auditivos hasta 85 decibeles. Él puede trabajar 8 horas de trabajo sin un equipo de protección personal auditivo, puede trabajar 8 horas con 85 decibeles. Pero si ya él aumenta de 85 decibeles, va a 86, entonces ya él no puede trabajar 8 horas. Ahí comienza a disminuir la cantidad de exposición del tiempo de trabajo, ¿no? Entonces, yo tengo que a ese trabajador no exponerlo mucho tiempo, tengo que sacarlo porque después va a tener un problema de enfermedad profesional. Si está en una situación, por ejemplo, de más de 85, no sé, tiene o 90 decibeles, 95 decibeles, y yo no puedo, ¿cómo que se llama?, eliminar ese problema, yo tengo que darle a él un equipo de protección personal para que él pueda, como que se llama, estar trabajando en esa área, pues el tiempo que yo necesito. Ya veremos un poquito más adelante acerca de eso. La vibración también es otro problema, es otro riesgo físico, otro factor de riesgo físico que se encuentra dentro de las áreas de trabajo. ¿Qué es eso? Es la vibración. Esto en cambio se mide en hertz, ¿sí? La medición son frecuencias que van a través de cuestiones sólidas, ¿no? Una persona, por ejemplo, que está con un taladro, una moladora, está con un martillo neumático, está sentado en un carro y la vibración del carro hace que el cuerpo se mueva. Entonces, todo lo que ocasiona movimiento, yo siento así como que mi cuerpo tiembla por estar sujetando algún tipo de maquinaria, o estoy en un área de trabajo que ocasiona esto, entonces eso es vibración, ¿no? También es un factor de riesgo que ocasiona enfermedades
profesionales, ¿no? Ocasiona enfermedades profesionales y a veces una persona, por ejemplo, como que se aturde con esta vibración y puede ocasionar también algún accidente, ¿no? La iluminación es otro factor de riesgo que tiene que ver con la cantidad de luz, ¿sí? Que usted tiene para realizar un trabajo. Entonces, ahí también hay unas formas de medir un poco si una persona tiene la cantidad de luz adecuada, ¿no? Entonces, las temperaturas extremas se refiere a personas que trabajan a temperaturas mayor de 27 grados centígrados, ¿no? 28 grados centígrados. Por lo general, nosotros cuando estamos en un área de trabajo, según la normativa, nos dice que el ambiente adecuado para trabajar es entre 21 grados y 27 grados centígrados, ¿no? Eso nos dice la normativa. Pero ya cuando ya supera los 27 grados centígrados, ya uno comienza a tener cierto tipo de dificultad, ¿no? En especial, imagínense ustedes trabajan en un área donde esté 30 grados centígrados, 32 grados centígrados, uno comienza como a sentirse cansado, a sudar, a transpirar, ¿no? Entonces uno comienza a eliminar ciertas sustancias de nuestro cuerpo, como el potasio, como el sodio, y eso ocasiona que uno se sienta como mal, como que se desmaya. Entonces, eso es en temperaturas extremas, cuando es calor, pero también cuando trabajamos en frío. Hay también personas, por ejemplo, según nos indica que menos de 33 grados centígrados, ya nosotros comenzamos a tener algún tipo de frío en nuestra temperatura corporal, ¿no? El ser humano, lo normal, si ustedes no sabían, el ser humano lo normal es entre 37 grados centígrados, entre 37 y 50, más o menos es la temperatura corporal que uno tiene que ser normal. Cuando ya uno comienza a subir de 37.5, entonces ya el cuerpo está entrando en un estado como demasiado calor, ¿no? Fiebre, que nosotros le llamamos. Pero de 33 grados centígrados para abajo, el cuerpo también comienza a sentir algún tipo de problemas en su funcionamiento y comienza a tener cierto problema que le llama, se me fue, no es embolia, hipotermia, ¿sí? Hipotermia, ¿no? Que es la baja como que se llama de presión, ¿no? Entonces, una hipotermia, hipertermia es subida de temperatura, hipotermia es baja de temperatura, ¿no? Es la diástole y sístole. ¿Cómo? La diástole es la que sube, la sístole, es diástole y sístole en la temperatura. No, eso es en presión, ¿sí? La sistólica y la distólica, eso es presión. Pero ¿cómo que se llama? Ahí estamos hablando de hipotensión e hipertensión. Acá yo estoy hablando de a ver, en cuestiones de hipotermia. Hipotermia. Entonces la hipotermia es la baja de la temperatura y la hipertermia entonces es alta de temperatura, ¿no? Cuando hablamos de hipertensión, eso es la presión arterial, ¿no? Esa es la cantidad de circulación de sangre en nuestro sistema circulatorio. Cuando se aumenta esa presión, eso es la hipertensión. Y la hipotensión es cuando la presión baja, ¿sí? Cuando la cantidad de circulación de sangre no es lo normal. Por lo general, el ser humano, la presión normal es 120/80, ahí es donde usted se refería con la distólica y la sistólica, ¿no? Entonces, me parece que si no estoy un poquito confundido, no sé si la distólica es 120 y la sistólica es como que se llama 80, ¿sí? Sistólica y distólica es cuando, por ejemplo, cuando el corazón, por ejemplo, se comprime, cuando el corazón se comprime, es como que está expulsando, como que se llama la sangre, cuando se comprime. Esa me parece que es la sistólica, si no me equivoco. Bueno, y la distólica es cuando el corazón, en cambio, se expande, ¿sí? Porque el corazón es como una bomba. El corazón viene, chupa la sangre, entra en su cavidad y cuando se expande, la expulsa, como que se llama la sangre, ¿no? Cuando se comprime, él viene, coge y como que jala la sangre. Y cuando él se hincha, él la expulsa, ¿no? Entonces, eso es un poquito lo de la presión, ¿no? 120/80 es por lo general como que se llama la presión normal. Acá estamos hablando es de hipotermia y de hipertermia, ¿no? La hipotermia es cuando se baja la temperatura, que es más o menos menor de 33 grados centígrados,
y la hipertermia es cuando ya sube la temperatura, que es mayor de 37 grados centígrados, ¿no? Es un poquito más o menos. Eso creo que, no sé si vieron ustedes física, y ustedes podrían como que se llama recordarse de la forma de medir la temperatura, ¿no? Entonces, las temperaturas extremas pueden ser una temperatura alta o puede ser una temperatura baja. Cuando las personas están en temperaturas bajas con frío, el cuerpo al bajar de frío también tiene ciertas consecuencias, se vuelve uno como que le da sueño, se vuelve como un poquito más pasivo, se puede dormir. Y una persona que se duerma en un trabajo y si está manejando algún tipo de maquinaria puede ocasionar un accidente, ¿no? Radiación. La radiación pues es un factor de riesgo también físico que tiene que ver con cuestiones de proyección de, ¿cómo les diría? De ciertos, por ejemplo, el campo magnético es un tipo de radiación. La radiación solar, la cantidad de luz que llega a nuestro cuerpo también es un tipo de radiación. Pero hay ciertas radiaciones, como que se llama, que se lo utiliza en el aspecto médico, como por ejemplo los rayos X, ¿no? Es un bombardeo de ciertas, a través, como que se llama, de ciertas cantidades de luz que no es como la normal, para detectar, por ejemplo, los huesos, cómo están, ¿no? Entonces, esa es una radiación que la persona cuando está expuesta demasiado tiempo puede ocasionar algún daño en lo que tiene que ver con la parte de los radicales libres, con la parte de las células, ¿no? Hay una especie de transformación, daño. Entonces, cuando una persona se expone demasiado tiempo a este tipo de radiación, le ocasiona daño a futuro, que una de las consecuencias por lo general es cáncer, ¿no? Hay otro tipo de radiación, como la radiación gamma, como la radiación beta, que se la utilizan por lo general en el área de la construcción. Ahí se utilizan estas radiaciones para detectar fisuras, como que se llama en las calles, o fisuras en los edificios. Se bombardean con esta radiación beta, gamma, entonces ahí usted puede ver si la construcción tiene algún tipo de daño en su estructura, ¿no? La radiación solar también, como que se llama, una radiación solar directa te puede ocasionar problemas de cáncer, ¿no? Entonces, eso trata un poco este tipo de riesgo de radiaciones, ¿no? Y las presiones anormales, pues bueno, este tipo de presiones anormales se refiere, por ejemplo, las personas que están bajo el agua o están como que se llama muy alto, ¿no? Por ejemplo, cuando usted va a la sierra, ¿qué es lo que pasa cuando usted va a la sierra? Usted trabaja en una presión que es anormal, no está dentro de como una parte neutra. Por lo general, el ser humano necesita 21% de cantidad de oxígeno que ingresa a su cuerpo, ¿sí? Y cuando usted, por ejemplo, sube, cuando usted está como que se llama en una parte muy, muy alta, esa cantidad de oxígeno ya usted no la recibe. Entonces ya usted baja esa cantidad de 21% y tal vez recibe, no sé, se me ocurre 18, 19%. No sé si a ustedes les ha pasado que cuando ustedes van a la sierra y van en parte alta, hay un fenómeno que, bueno, no es un fenómeno, es una consecuencia que se conoce como el soroche vulgarmente, que es como que se llama la presión atmosférica y se le afectó. Entonces, es la cantidad de oxígeno que usted recibe en su cuerpo, ¿no? También cuando, por ejemplo, las personas se sumergen, como que se llama, en el agua, la cantidad de peso que uno tiene de la masa de agua puede ocasionar algún tipo de problemas en su organismo, ¿no? Las personas que trabajan, por ejemplo, en espacios confinados, cuando están en lugares muy cerrados y están muy profundos bajo la tierra, la cantidad de oxígeno comienza también a bajar. Y eso puede ocasionar que usted se desmaye y hasta le puede ocasionar la muerte, ¿no? Entonces, eso es un poco en lo que tiene que ver con cuestiones de presiones anormales. Todo eso, esos son factores de riesgos físicos que se tratan dentro de la seguridad laboral, ¿no? En lo que tiene que ver con factores de riesgo químico, nosotros podemos encontrar dentro de los factores el polvo, el humo, las neblinas, los gases, los vapores, sustancias químicas que pueden ser líquidas, sólidas, que afectan como que se llama al ser humano. Ya hablaremos más adelante de ese tipo de situación, ¿no? Los riesgos biológicos es netamente, son agentes patógenos, son agentes como los virus, las bacterias, los hongos, los parásitos y también ciertos vectores. Cuando yo me refiero a vectores, me refiero son
a instrumentos que trasladan este virus, esta bacteria, este hongo, este parásito, ¿no? Por ejemplo, los animales se convierten en vectores. Por ejemplo, el mosquito, la mosca, la hormiga, la cucaracha, la rata, el perro, los pájaros, la gallina, las culebras, los murciélagos, el chinche, la garrapata. Todo esto son como que se llama vectores que pueden trasladar en su saliva, en su sangre, pueden trasladar bacterias y virus que nos pueden afectar, ¿no? Entonces, esos son los riesgos biológicos que se encuentra uno en áreas de trabajo, ¿no? El riesgo eléctrico, por lo general, se lo sabe sumar al riesgo físico, pero el riesgo eléctrico trata sobre esta circulación de protones, neutrones y electrones, porque de eso está conformada la electricidad, ¿no? Las cargas eléctricas están conformadas por neutrones, protones y electrones, ¿no? Entonces, esta circulación de estos decirles, átomos que circulan a gran velocidad, entonces esto se convierte en energía eléctrica. Bueno, eso es otro tema que en física también, si ustedes vieron física y vieron lo que es cargas estáticas, fuerza eléctrica, ahí tal vez pudieron haber visto eso, ¿no? Pero la energía eléctrica, lo que tiene que ver con este riesgo es la energía que se utiliza para los electrodomésticos, ¿no? Y dentro de la energía eléctrica hay energía de alta tensión, hay energía de baja tensión, ¿no? Entonces, energía de baja tensión estamos hablando, pues, no sé, se me ocurre 20 voltios, 30 voltios, hasta 110 voltios más o menos, ¿no? Ya más de 110 voltios, ya ahí se va elevando, pues, el riesgo de que usted tenga un tipo de accidente por electrocución. En lo que tiene que ver, por ejemplo, a ver, ¿qué más? Ya dijimos físicos, químicos, biológicos. Vámonos por riesgo mecánico. El riesgo mecánico es todo lo que tiene que ver con movimiento. Todo lo que esté inmerso en cuestiones de movimiento está considerado como un riesgo mecánico. Ejemplo, voy caminando, me resbalo, me caigo, eso es un riesgo mecánico. Estoy en un área y me cae algo en mi humanidad, es un riesgo mecánico. Estoy trabajando en cierta área y hay maquinaria que está dando movimiento y se me quedan atrapadas las manos, el pie, algo, eso es riesgo mecánico. Me caigo en una escalera, en un desnivel, es un riesgo mecánico. Golpes, todo lo que es golpe por algún objeto en movimiento, yo voy caminando y me golpeo en algo que está por ahí fijo, es un riesgo mecánico. Hay una moto, un carro, un montacarga que se choca conmigo, es un riesgo mecánico. Todo lo que sea movimiento es riesgo mecánico, ¿no? Y llegamos también a los riesgos ergonómicos, que tiene que ver todo lo que es posturas, lo que es levantamiento de cargas, ¿sí? Lo que son movimientos repetitivos, movimientos bruscos, todo eso es como que se llama riesgo ergonómico, ¿no? Y riesgo psicosocial, en cambio, está orientado más al comportamiento del ser humano, cómo él se comporta, desde el punto de vista individual o desde el punto de vista corporativo. Entonces, un riesgo psicosocial puede darse desde la organización, pues hasta de la misma una persona, ¿no? Eso, un poquito así, en resumen, de lo que tienen que ver con los tipos de riesgo. Son 6 tipos de riesgos que nosotros por lo general vamos a tratar en esta materia de riesgo físico en el trabajo. Ojo con eso: riesgo químico, riesgo físico, riesgo biológico, riesgo ergonómico, riesgo psicosocial y riesgo mecánico. Esos son por lo general los tipos de riesgos que se analizan dentro de esta carrera de seguridad y prevención de riesgo laboral, y que ustedes también pues deberían, como que se llama, conocer. No van a ser técnicos en seguridad laboral, pero por lo menos ustedes deberían conocer, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos nosotros como una especie de un cuadro comparativo entre riesgos y peligros. Aquí, ¿cuáles son los peligros? El ruido es un peligro. La iluminación deficiente es un peligro. La radiación no ionizante, la radiación no ionizante es esa radiación que le ocasiona daño a nuestro organismo, ¿no? La radiación ionizante es esa radiación que tal vez es menor y no ocasiona un daño como que se llama el organismo, ¿no? Las temperaturas extremas, esos son los riesgos. Perdón, los peligros. ¿Cuál sería el riesgo? O sea, una persona que está expuesta a un ruido, como que se llama excesivo, ¿cuál es el riesgo? De que esta persona quede sorda, ¿no? De que esa cantidad de ruido me afecte mi oído.
Una persona que esté inmersa en una iluminación deficiente, ¿cuál es el riesgo? De que esa persona pues tenga un problema de fatiga visual, ¿no? Una persona que esté expuesta a radiación no ionizante, ¿cuál sería como que se llama el riesgo? De que tenga cáncer, de que tenga algún tipo de quemadura, de que su cuerpo tenga algún tipo de desorden, ¿no? Radiaciones como que se llama también el desorden celular. Y temperaturas extremas porque haya fatiga, cansancio, y eso ocasiona tal vez algún tipo de accidente, ¿no? Ese es el riesgo. Aquí como que se llama con riesgos químicos, ¿no? ¿Cuál es el peligro? Por ejemplo, los gases, líquidos que estén en el medio ambiente. ¿Cuál es el riesgo? Que usted tenga algún problema de que, no sé, explosión, un incendio, algún daño, como que se llama, a su sistema, a sus sistemas fisiológicos, ¿no? Que pueden ser respiratorios, pueden ser digestivos, ¿no? Riesgos mecánicos. ¿Cuáles son los peligros? Bueno, los movimientos, ¿sí? Los mecanismos de movimiento de ciertas maquinarias de las personas. ¿Cuáles son los riesgos? Caídas, atrapamientos, golpes, resbalones, pinchazos. Lo que son cuestiones de equipos eléctricos, pues el peligro es el equipo que está electrificado y cuál es el riesgo de que yo tenga una electrocución, ¿no? Entonces, eso así como a breve rasgo. Aquí, por ejemplo, en lo que tiene que ver con peligros y riesgos biológicos, por ejemplo, los peligros. ¿Cuál es el peligro? Un virus. Se me ocurre, ahorita el virus del COVID-19. Eso es peligroso, ¿no? Estar en un área donde haya este virus. Bueno, actualmente está identificado que ya el virus está en todos lados, ya estamos en la etapa 5, o en la fase 5, en donde el virus ya llegó a todos lados. Nosotros tenemos que tener conciencia de que en cualquier lado que nosotros vayamos está el virus, ya está el virus, está no sé, en una mesa, en una silla, está como que se llama en un plato. Entonces nosotros tenemos que estar ahorita en la actualidad, pues a cada momento limpiándonos cuando cojamos alguna sustancia, alguna persona lo topemos, alejarnos de las personas. Eso sería, ¿no? Entonces, el riesgo del virus, ¿cuál sería? Pues que nos contagiemos, ¿no? Que nos contagiemos con ese virus. Lo mismo, por ejemplo, con una bacteria, con un hongo, ¿no? Por ejemplo, en lo que tiene que ver con vectores, se me ocurre algún chinche. ¿Cuál es el peligro? Que el chinche esté como que se llama cerca de nosotros. ¿Y cuál es el riesgo? Que el chinche pues nos pinche, nos pique y como que se llama nos traslade ese virus o esa bacteria que la lleva como que se llama dentro de su organismo, ¿no? Lo que tiene que ver con peligros en ergonomía, ¿cuáles son los riesgos? Perdón, los peligros. Son, por ejemplo, una persona que realiza mucho movimiento repetitivo, una persona que levanta una carga inadecuadamente, una persona, por ejemplo, que está mucho tiempo sentado, una persona que está mucho tiempo parado. Eso es peligroso. ¿Cuáles son los riesgos? Bueno, lesiones musculoesqueléticas, problemas con los músculos, problemas con los huesos. Esos son como que se llama los riesgos, ¿no? Bueno, aquí hay una especie también así mismo de peligro y riesgo, que ya está parecido a que les indiqué. Dentro de los peligros, se clasifican los peligros pues en dos, ¿no? Bueno, aquí hay tres, pero por lo general son en dos, ¿no? Los riesgos naturales, los peligros naturales y los peligros antrópicos, ¿no? Cuando nosotros hablamos de peligros naturales, se refieren a todos esos ocasionados por la madre naturaleza, ¿sí? Que están como que se llama, están inmersos, por ejemplo, en una inundación, en un deslizamiento de tierra. A veces también, por ejemplo, hay erupciones volcánicas, hay, no sé, tormentas, lluvias, huracanes. O sea, esos son peligros naturales, ¿no? Que nosotros, pues, no los podemos, ¿cómo que se llama? No podemos, tal vez, ¿cómo les diría? Evitarlo. Evitarlo, correcto, esa es la palabra, no podemos evitarlo. Tal vez sí podemos nosotros protegernos un poco, ¿no? Tal vez minimizar un poco las consecuencias de ese peligro natural, ¿no? Pero no podemos evitarlo, o sea, ¿quién puede evitar un terremoto? Nadie. ¿Quién puede evitar, cómo que se llama, que venga la corriente del Niño y pues inunde? Nadie. Un deslizamiento, nadie, ¿no? Una tormenta eléctrica, nadie, ya eso es natural. Hay también otro tipo de peligros
que se conocen como antrópicos. Estos peligros antrópicos son netamente, son creados por la mano del ser humano, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, hay personas que a veces hacen excavaciones en las minas, entonces eso debilitan, como que se llama, el suelo, y eso puede provocar algún tipo de deslizamiento, ¿no? Hay personas que contaminan a veces los ríos con sustancias químicas, eso es provocado por el hombre. Incendios, hay incendios forestales que a veces el mismo hombre prende un fuego, hace una fogata y ocasiona pues que se convierta en una reacción en cadena el fuego y ocasiona pues un incendio, ¿no? Entonces eso, todo lo que es ocasionado por las manos del hombre se lo conoce como un peligro antrópico, ¿no? Entonces son los dos tipos de peligros que nosotros podemos encontrar pues en nuestro medio ambiente, ¿no? Los naturales, ya les indiqué, que es netamente causado por la mano de la madre naturaleza, y los peligros antrópicos, que es causado netamente por el ser humano, ¿no? ¿Alguna consulta, alguna pregunta hasta aquí? Ninguna. Bueno, ya hemos explicado lo que es riesgo, lo que es peligro, eso ya lo hemos dicho. Vemos aquí vemos algunos ejemplos de fuentes. Vemos aquí, por ejemplo, la fuente en este primer caso de esta volqueta, pues la fuente es la volqueta en sí, ¿sí? El acto peligroso, pues sería que tal vez alguien esté por ahí cerca, ¿no? Y la situación es que ocasiona algún tipo de accidente, ¿no? A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, aquí hay ciertas cosas que tienen que ver con los factores de riesgo, o con esto, ¿no? Dentro de los factores de riesgos, cuando uno hace, por ejemplo, un análisis de una investigación de algún accidente, o tal vez puede hacer una identificación de un posible accidente o enfermedad profesional, por lo general, dentro de los factores de riesgo, si hablamos así como a grandes rasgos, estos factores de riesgo pueden ser ocasionados por las condiciones medioambientales, pueden influir como un factor de riesgo, las acciones humanas pueden influir o incidir como un factor de riesgo, las máquinas y equipos, instalaciones y objetos, ¿no? ¿A qué se refiere con esto de las condiciones ambientales? Las condiciones ambientales se refiere donde usted está haciendo su trabajo, ¿no? Por ejemplo, usted está en un área, se me ocurre, usted está ahorita escuchando clases ahorita, ¿no? Usted tiene una silla que no es acondicionada, una silla que tal vez la silla es del comedor, una silla plástica, una silla que no es ergonómica. Eso es una condición medioambiental que puede ocasionarle a usted algún tipo de enfermedad o accidente. Por ejemplo, un jefe que sea muy explosivo, un jefe que sea muy prepotente, un jefe que sea acosador. Eso es una condición ambiental de trabajo, ¿no? Estoy trabajando en un ambiente donde hace mucho calor o hace mucho frío o hay mucho ruido, o estoy trabajando en un ambiente donde hay mucho humo, mucha neblina, me llega, como que se llama, mucho ruido, tengo poca iluminación. Todo ese tipo de cosas se lo puede considerar como unas condiciones ambientales, ¿no? Son factores de riesgo en donde el medio donde yo me estoy desarrollando en mi trabajo me puede ocasionar como que se llama algún tipo de accidente o enfermedad. Otro factor de riesgo en forma general que sabe incidir mucho a veces los accidentes y en las enfermedades profesionales son las acciones humanas. Entonces ahí nosotros estamos hablando, por ejemplo, de la cantidad de percepción que usted tiene, como que se llama, ante el peligro, ante el riesgo, ¿no? ¿Qué es la percepción? La percepción es esta forma que el ser humano logra visualizar, como que se llama, en este caso sería el peligro, el riesgo, ¿no? Se me ocurre, Kevin Ferrusola, ¿no? Kevin Ferrusola tiene una moto, y Kevin, por ejemplo, él sale a la calle en la moto, sin casco, sale a andar en moto sin casco, sin rodillera, sin codera, y anda en esa moto a 140, 150 kilómetros por hora. Entonces, ¿cómo sería el comportamiento de Kevin? Entonces, Kevin tiene una percepción del riesgo muy, 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 muy bajo. Él piensa pues que es invencible, que es, ¿cómo sería estas personas que duran toda la vida? Inmortal. Entonces, la percepción del riesgo es muy baja. Pero en cambio,
Jordan Plugas pues tiene así mismo la misma moto, pero Jordan cuando él sale a manejar, pues él se pone su casco, se pone su rodillera, su guantera, y él siempre anda nomás a una velocidad de 70, 60, ya en carretera estable, tal vez 80 kilómetros por hora. Él es muy precavido, él como que se llama está mirando siempre, está atento como que se llama a los carros, a los peatones. Entonces, él tiene una percepción del riesgo bastante alta. La percepción del riesgo es cómo usted mide, cómo usted valora, cómo usted ve, cómo su cerebro procesa las imágenes que usted tiene, la situación que usted tiene y usted la analiza. ¿Sí? Y usted ve qué pasará, usted como que hace una especie de una visión, ¿no? ¿Qué me puede ocurrir? Entonces, ese es uno de los problemas a veces que nosotros tenemos en el área laboral. Las personas tienen percepciones de riesgo muy bajas. ¿Sí? Se creen inmortales, piensan que todo lo saben, que no necesitan de nada, que son muy confiados, utilizan equipos que no son los adecuados. Por ejemplo, una persona que tiene que martillar un clavo y no encontró el martillo, y lo que él vino cogió una piedra, cogió una madera y comenzó él a utilizar. O sea, esas son acciones humanas, ¿no? Una persona que se pegó una mala nocheada, ¿no? Se quedó chupando, y se va a trabajar medio turulaco por ahí con el tufo y se siente mal, que todo el cuerpo le tiembla. Entonces, ya son acciones humanas. O sea, él sabe que no debe, como que se llama, hacer cierta actividad, pero no, es que yo sí la hago, yo sí puedo. O sea, ese tipo de cosas también son factores de riesgo que inciden, ¿no? Y pueden ocasionarte algún tipo de accidente o enfermedad profesional. Otro factor de riesgo, así como muy en forma general, son las maquinarias y equipos. Entonces, por ejemplo, si yo estoy trabajando en una maquinaria que no es la adecuada, que está defectuosa, ¿sí? Que tiene algún tipo de daño, y estoy trabajando con esa maquinaria, me puede ocasionar también un accidente o una enfermedad. Por ejemplo, una máquina que vibra mucho, una máquina que hace mucho ruido, una máquina que genera mucho calor, que no es lo normal, me dan una herramienta que no es la adecuada, estoy trabajando con equipos de protección no adecuados. Esos son factores de riesgo que también pueden incidir en un accidente o en una enfermedad profesional, ¿no? Instalaciones. Las instalaciones se refieren a todo lo que es la infraestructura, ¿no? Lo que es la parte de la nave industrial, ¿no? De la oficina, ¿sí? Del área por ejemplo, los colores, el tamaño, las dimensiones, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con las cuestiones donde yo estoy trabajando, ¿no? Se me fue. Ya. Entonces, la cuestión es como que se llama de objetos, se refiere también a lo que tiene que ver con la materia prima, ¿no? Yo puede ser que a lo mejor me están dando algún tipo de materia prima que no es la adecuada, los materiales. Si hablamos aquí nosotros de todo lo que son los materiales, a lo mejor me están dando, estoy trabajando con sustancias muy tóxicas, estoy trabajando con sustancias muy radioactivas, estoy trabajando como que se llama, bueno, aquí también pueden entrar las herramientas que no son las adecuadas. Todo este tipo de cosas pueden ocasionar algún tipo de daño a mi salud y también pueden ocasionar daños materiales, ¿no? Esto en sí, en forma general, es lo que es un factor de riesgo. Un factor de riesgo es un elemento que está pues a nuestro alrededor y que va a ayudar a que ese accidente, a que esa enfermedad profesional se llegue mucho más rápido, ¿no? Es como que va a empujar un poco a que nosotros rápidamente tengamos un accidente o tengamos alguna enfermedad profesional. Esos son, por decir en forma así como, en resumen, un factor de riesgo, un factor de riesgo para accidentes. Aquí tenemos un mapa mental donde están los factores de riesgo, ¿no? Físicos, y ustedes ven aquí, ¿no? Ven instrumentos de elevación, temperatura en el aéreo de trabajo, superficies de tránsito. Bueno, aquí hay algunas imágenes que ustedes pueden ver, ¿no? En cuestiones de riesgos en la organización, ¿no? La automatización, ritmo de trabajo, monotonía, comunicación, jornada laboral, y todos esos son riesgos que tienen que ver con la organización, con el medio ambiente de trabajo, ¿no? Acá, por ejemplo, riesgo biológico, vemos algunos tipos de bacterias, virus, bueno, es más o menos una idea de un mental.
Aquí vemos, por ejemplo, dentro de los factores de trabajo, vemos aquí las condiciones de seguridad. Dentro de las condiciones de seguridad están los lugares de trabajo, los equipos de trabajo, ¿no? Dentro de las condiciones medioambientales, agentes físicos, químicos, biológicos. Dentro de las condiciones ergonómicas, carga física, carga mental, bueno, ya analizaremos más adelante, son factores de riesgo que pueden causar algún tipo de accidente o enfermedad, ¿no? Eso, en esta clase, ¿alguna inquietud? A ver, con ustedes, según horario, creo que tengo pues hasta las 11, me parece, creo que es con ustedes, hasta las 11 sería asincrónico, perdón, sincrónico, y desde las 11 hasta las 12 sería trabajo en la plataforma, ¿no? Ya sabemos los grupos de trabajo. ¿Cómo están conformados los grupos de trabajo? ¿Se les fue el audio? ¿Ya saben ustedes con quién tienen que trabajar? Está bien el grupo, ingeniero. No, ingeniero. En mi caso ya no sé. No hay grupos. Bueno, vamos a conformar los grupos de No trabajo hay. porque en este momento ya les voy a mandar ahorita en clases asincrónicas a que me realicen un trabajo, ¿no? A ver, déjenme colocar aquí la asistencia. Ingeniero, una consulta. Dígame. ¿Uno mismo puede elegir los grupos o no? No. Ya los grupos están estipulados. A ver, según tengo aquí en mis datos, hay 18 personas que están dentro de este curso. A ver, si hay 18 personas, podemos formar 3 grupos de 6. 6 por 3, 18. Entonces, serían... primer grupo de trabajo va a estar conformado por los 6 primeros de la lista. Está Alarcón Mera, Marileisis, Alcíbar Salazar Luis José, Almeida Pantaleón, Joan Stanley, Aroca Piguave Rosbelli, Caicedo Herrera Jorge Luis y Candelario González Ariana. Esos son grupo número 1. El grupo número 2 estaría conformado por Cantos Quinto, Alinson Tatiana, Carlos León, Coraima Isabel, Esquivel Camba, Ángela Claribel, Ferrusola, Desiderio Kevin Edwin, León Chávez David Salomón y Novoa Osorio Carlos Guillermo. Este sería el grupo número 2. Y el grupo número 3 estaría conformado por los restantes, ¿no? Por los estudiantes que faltan. Y esos son Pluas Ruiz Jordan Javier, Quinto Cruz Alexandra Yadira, Reyes Rodríguez David Fernando, Troya Ariana Carmen Rosa, Villagómez Bailón Astrid Thais y Zambrano Navarrete Angie Gabriela, ¿no? Entonces, esos serían como que se llama los grupos que estarían formados, ¿no? A ver, no es... ¿no? Ya, aquí por ejemplo, si ustedes pueden ver, aquí están conformados los grupos, ¿no? A ver, vamos a ver siguiente clase que tengo con ustedes. El tema con ustedes. Ya, les voy a mandar a la plataforma
en breves momentos les voy a mandar a la plataforma unas imágenes. Cada grupo va a tener una imagen diferente, distinta, y en esa imagen ustedes van a tener que identificarme los peligros, ¿sí? No van a poder, como que se llama, evaluar los riesgos, porque ustedes todavía pues no tienen conocimiento de eso. Solamente identificarme los riesgos, perdón, los peligros. Y usted, al identificarme los peligros, usted me va a poner cuál es la fuente, cuál es el acto peligroso y cuál es la situación, ¿no? La situación peligrosa, ¿no? Casi parecido como vimos nosotros la imagen, que estaban las personas como en un taller. Ahí tal vez hayan unos, no sé, 20 peligros que ustedes lo pueden identificar. Entonces ustedes tienen que ponerme ahí cuál es la fuente, cuál es el acto y cuál es como que se llama la situación, ¿no? ¿Alguna pregunta, alguna consulta de esto? Ingeniero, el deber es en Word. Sí, yo les voy a mandar a la plataforma, les voy a mandar el modelo, el formato, ustedes tienen que presentarme en ese formato, ahí les explico totalmente qué es lo que tienen que hacer. Todos ustedes, como que se llama, tienen que poner los integrantes del grupo, quiénes son, y eso de ahí ustedes, cuando ya hayan identificado el peligro, hayan ya puesto la fuente, el acto y la situación, ustedes lo transforman en PDF y ustedes me lo suben, como que se llama, a la plataforma, ¿no? Entonces, se me ocurre, si yo, por ejemplo, le envío una imagen y yo sé que en esa imagen hay 20 peligros y ustedes solamente nomás me identificaron 10, 8 y los otros lo dejaron pasar por alto, entonces ahí tal vez ustedes van a tener una baja en puntaje, ¿no? Por eso es un trabajo en equipo para que todos ustedes puedan detectar. Ustedes se van a convertir en cazadores de peligros, ¿no? Entonces ustedes van a identificar cuáles son esas situaciones peligrosas y ustedes como que se la van a identificar, valga la redundancia, ¿no? A ver, con ustedes, según horario, con ustedes tengo de nuevo, el día jueves creo que tengo con ustedes, ¿verdad? A ver, déjenme ver que no tengo todavía el horario. Con ustedes tengo, sí, el día jueves. El día jueves tengo también de 10 a 11. De 10 a 12 tengo el día jueves. Los días martes y los días jueves tengo con ustedes el mismo horario, ¿no? Entonces, este trabajo va a quedar para el día jueves. Ustedes tienen chance. Ahorita estamos nosotros en horas asincrónicas. Yo ahorita les voy a enviar. Ustedes pueden, como que se llama, revisar un poco. Alguna inquietud que ustedes tengan, pues me pueden enviar al grupo de WhatsApp. Algo que no entiendan, me pueden indicar en el grupo de WhatsApp y yo les puedo, como que se llama, dar las directrices, ¿no? Pero aunque en el formato de Word que les voy a enviar, ahí les voy a dar las indicaciones. Cada grupo va a tener unas imágenes diferentes, distintas, y ustedes pues se encargarán pues de distribuirse entre todos ustedes y ahí me imagino que ustedes dirán, bueno, yo identifiqué tantos riesgos, tal vez algunos serán más detallosos y dirá, bueno, yo tengo este tipo de riesgo, ¿no? Después de que hayan filtrado todos ustedes, ya hayan encontrado todos los peligros detectados, pues ya lo transforman en PDF y lo envían. Ojo, en estos equipos de trabajo ustedes tienen que designar a un líder. Ustedes mismos escójanlo. ¿Cuál de las personas que están ahí es el líder? Ese líder me va a informar a mí quién trabajó y quién no trabajó, ¿no? Si ese líder, pues, tal vez pasa por alto, se me ocurre, dentro de ese grupo está Alarcón, se me ocurre, ¿no? Alarcón es como que se llama el líder, ¿no? Y se da cuenta, pues, que Caicedo, pues, no trabajó y como dice Alarcón, no, ella es mi pana, ella es como que se llama, o es mi pana, y no le puedo yo como que se llama hacer esto. Y le deja pasar por alto, pues no le está haciendo un favor. Más bien está ocasionando que esta persona pues se acostumbre a este tipo de situación y ya en el riesgo laboral sea igual, ¿no? Entonces yo sí le pediría que el líder sea bastante honesto y me diga, y los demás también sean maduros, y si no trabajó, pues acepte que no trabajó, porque así vamos de ahora en adelante vamos a realizar trabajo, ¿no? Este es un simple trabajo de identificación de peligros. Más adelante yo les mandaré temas
para que ustedes como que se llama, me preparen las diapositivas y me las expongan. Porque como les indiqué, yo por lo general tengo un sistema de trabajo, una metodología de trabajo constructivista, en donde hasta ahorita estaba dando clases, se puede decir, le llaman clases magistrales, donde solamente uno es el monólogo. Pero por lo general me gusta que también el estudiante participe en eso, ¿no? Entonces, en las próximas clases, ustedes son los que van a hacer la investigación, me van a hacer las exposiciones y yo voy a reforzar lo que ustedes están indicando, ¿no? Con eso de ahí también van a ver, como les digo, estudiantes que no van a querer participar y el líder pues tendrá que decirme si sí o no participó, ¿no? Yo le diré, bueno, del 1 al 10, ¿cuánto le pone usted a su compañero? Si me pone todos 10, pues bueno, es verdad, ¿será que todos trabajaron? O si alguien no trabajó, pues está solapando ese tipo de condición, ¿no? ¿Está claro? Sí, ingeniero. Acá. Ya, listo. Voy a tomar lista. Con ustedes, ¿cuántas clases he tenido? Creo que esta es la tercera, ¿no? ¿O es la segunda? La tercera. Tercera, ingeniero. La tercera clase, ¿no? Ya voy a revisar entonces las imágenes que he grabado. Alarcón, Mera, Marileisi, ¿está aquí? Presente. Alcíbar Salazar, Luis José. Presente. Almeida Pantaleón, Jovan Stanley. Presente. Aroca Piguave, Rosbelli. Presente. Caicedo Herrera, Jorge Luis. Presente, ingeniero. Candelario González Ariana. No está. Cantos Quinto, Alinson. Presente. Listo. Carlos León, Coraima Isabel. Presente. Listo. Esquivel Camba Ángela. Presente. Ferrusola Desiderio Kevin. Presente. León Chávez David. León Chávez David. No está. Novoa Osorio Carlos Guillermo. Presente. Luas Ruiz Jordán Javier. Presente. Quinto Cruz Alexandra Yadira. Presente, ingeniero. Ya, Reyes Rodríguez David Fernando. Presente, ingeniero. Troya Ariana Arriaga Carmen Rosa, sí le vi. Presente. Villagómez Bailón Astrid, también me parece que le vi. Villagómez Bailón Astrid. Villagómez Bailón Astrid. Estaban teniendo problemas con la conexión porque estaban todos tres conectados de un mismo dispositivo. Sí le vi aquí, me decía Zambrano, León y Villagómez. Sí, Zambrano, León y Villagómez, ¿no? Entonces Villagómez sí está y Zambrano también parece que estaba dentro del grupo, ¿no? Bueno, según me indica aquí, 14 son las personas que están. Aquí yo tengo, a ver, perdón, un ratito, pantalla completa. Tengo, sí, 14 deberían estar aquí, como que se llama, ¿no? Voy a tomar un print para de todas maneras corroborar lo que están indicando, ¿no? Bueno, señores estudiantes, ¿alguna consulta, alguna observación, alguna sugerencia? Una consulta, ingeniero. Dígame, Ferrusola. En el trabajo grupal solamente sube, o sea, el PDF lo sube el líder o cada quien tiene que subir El líder, después de que ya ha cogido toda la información de todos los integrantes, lo hace uno solo, lo transforma en PDF y lo comparte a todos sus compañeros. Y todos los compañeros tienen que subir el trabajo. El mismo trabajo sería, ¿no? Porque yo como Listo, que se ingeniero, llama, gracias. por ejemplo, se me ocurre de los 6, yo cojo uno de los trabajos, yo ya sé que ya ese uno es igual a todos, entonces si ese trabajo está bien hecho y merece los 10 puntos, le pongo los 10 a todos, ¿no? Pero si yo en ese que yo escojo veo que no está, le falta algo, entonces ahí la puntuación será para todo el grupo. ¿Alguna otra consulta más? Por lo general, dentro del trabajo que yo envío, yo sé pedir referencias bibliográficas, pero en este trabajo en sí, pues, no hay una referencia bibliográfica, porque yo envío, pero habrán otros trabajos que yo les enviaré la bibliografía
la bibliografía o le enviaré donde ustedes pueden encontrar el material para que ustedes hagan la investigación. Ahí sí ustedes tendrán que colocarme con normas APA las referencias bibliográficas o la bibliografía. No son dos cosas muy distintas, porque a veces hay una especie de que alguien como que se confunde. Referencias bibliográficas son como las citas, son como lo que usted ha cogido, el pequeño fragmento, ¿no? O que tal vez de qué libro usted revisó tal parte, esa es la referencia bibliográfica. Y la bibliografía, en cambio, es cuando usted ha cogido un libro, usted ha cogido un artículo científico, usted ha cogido una revista, y usted ha leído en ese libro, ha sacado una gran cantidad de información, ¿no? La referencia es, por ejemplo, Pepito Piguave en el libro Nuevo Horizonte indicó esto. Esa es la referencia bibliográfica, ¿no? Pero la bibliografía es donde usted pone qué libro usted utilizó, ¿sí? Para sacar todo ese tipo de información. Entonces yo por lo general referencias bibliográficas, lo que ustedes tienen como que se llama que colocar, ¿no? Hay uno investiga de diferentes lugares, de diferentes lados de la web, y ahí ponen ahí de qué, ¿cómo sería? De qué link, ¿sí? La dirección de esa organización, de esa fundación, en la web ustedes han sacado, ¿no? Bueno, entonces, espérenme unos, ¿qué serán? 10 minutos, y ahí ustedes pueden revisar hasta cuando ya termine el tiempo, que creo que es hasta las 12, creo que termina como que se llama esta hora. Ustedes pueden ir revisando y tal vez se pueden ir organizando y repartir como que se llama el trabajo, ¿no? Nos vemos entonces hasta el día jueves, señores, si no hay ninguna otra consulta, otra pregunta más, nos vemos el día jueves y ya el día jueves ustedes tienen que haber subido el trabajo, ¿no? Pasen muy buenas tardes, hasta el día jueves.